Bienvenidos a una edición más de nuestro informativo semanal dedicado, como siempre, a ofrecer la actualidad de la Iglesia. Hoy es miércoles 18 de noviembre de 2015. Como de costumbre, iniciamos con un resumen previo de nuestras noticias. El ejército francés ha pedido al Papa Francisco que anule su próximo viaje a África, que está a punto de empezar por no poder asegurar su seguridad por posibles atentados. Los terroristas islámicos han anunciado en su revista que tienen como intención conquistar Roma, entrar en el Vaticano y vender como esclavos a los cristianos. El nuevo obispo de Bruselas ha expresado su incomodidad con el concepto de misericordia aplicado a los divorciados vueltos a casar, puesto que dice que puede resultarles ofensivo. El cardenal Müller ha afirmado en Chile que la Iglesia no está para decir lo que opinan sus miembros, sino lo que opina Cristo. Los obispos europeos han pedido que Europa tenga una política exterior y una defensa común tras los atentados de la semana pasada en París. Francia no podrá garantizar la seguridad del Papa durante su visita a la República Centroafricana. Por eso ha pedido al Vaticano que modifique o anule la visita. Los militares franceses en la República Centroafricana advirtieron que no pueden garantizar la seguridad del Papa, por lo que pidieron a la Santa Sede que se cancele o recorte la estancia en ese país, prevista para fines de noviembre en el marco de la visita que incluirá también a Kenia y Uganda. Esta noticia cobra mayor relevancia tras los atentados de París. Las fuerzas de seguridad dependientes del gobierno francés se comprometieron a garantizar la estabilidad del aeropuerto y a proporcionar los servicios necesarios para una posible evacuación médica, pero no se podrá ir más lejos en materia de seguridad, advierten los encargados de defensa. El gobierno francés se excusa por esta situación al afirmar que el país se encuentra inmerso en una espiral de violencia y que tanto el ejército como la policía no pueden, en estas condiciones, garantizar la seguridad en un acontecimiento de tales características al que acudirán cristianos de los países cercanos. El Vaticano mantiene su decisión de que el pontífice visite la República Centroafricana, aunque el Papa dijo durante el rezo del Ángelus que espera poder acudir a la República Centroafricana. Los dolorosos episodios que en estos últimos días han empeorado la delicada situación en República Centroafricana suscitan mi preocupación, subrayó. Hago un llamado a las partes implicadas para que se ponga fin a este ciclo de violencia, pidió el Papa Francisco, al tiempo que señalaba que el domingo 29 de noviembre esperaba poder abrir la puerta santa de la Catedral de Bangui durante el viaje apostólico. Conquistar Roma, convertir el Vaticano en una mezquita y vender a los hijos de los cristianos como esclavos. Esta es la intención del ejército islámico anunciada en su revista. En el cuarto número de Dabiq, la revista oficial de los terroristas del ISIS, que pusieron en circulación hace unos cuantos meses en varios idiomas, deja muy nítidas sus pretensiones terroristas: conquistar el Vaticano, quebrar sus cruces y esclavizar a las mujeres. En la portada de la citada revista se visibiliza la toma del Vaticano con una ilustración en la que se observa la bandera negra del Estado Islámico, ondeando sobre el obelisco de la Plaza de San Pedro. Si nosotros no conseguimos esta vez conquistar el Vaticano, entonces nuestros hijos y nietos lo conseguirán y venderán a vuestros hijos en el mercado de esclavos, dice el reportaje, citando declaraciones de uno de los portavoces de la milicia extremista, Mohamed al-Aldani, según indica International Business Times. Dabiq, el órgano oficial de los terroristas del ISIS, deja claro que el objetivo del califato son todos los cristianos de Europa y Siria. La publicación asegura que los ataques de la coalición liderada por Estados Unidos constituye una cruzada fallida y que la derrotarán. No es la primera vez que el Estado Islámico amenaza al Vaticano, al que considera como uno de sus principales objetivos. En septiembre, los servicios de inteligencia italianos interceptaron una conversación telefónica en la que dos personas que hablaban en árabe comentaban con cierto entusiasmo sobre una acción espectacular que tendría lugar en el Vaticano. El jefe de la policía del Vaticano, el comandante Domenico Gianni, admitió entonces que las amenazas del Estado Islámico contra el Papa Francisco son reales y no propaganda. Gianni tiene solo 138 policías,
de los cuales 20 tienen un entrenamiento especial para poder responder a ataques terroristas. Por su parte, el Papa Francisco cuenta con 110 soldados de la llamada Guardia Suiza. Decir que los divorciados vueltos a casar puedan comulgar por misericordia es condescendiente, le parece al nuevo obispo de Bruselas. Es como si les hicieran un favor por algo a lo que realmente tienen derecho. Conforme se aproxima el Año Santo de la Misericordia, uno de los obispos nombrados recientemente, el de Bruselas, ha sugerido que el término misericordia es condescendiente para quienes la necesitan y que la Iglesia debería ser más relevante para la sociedad. Nombrado la semana pasada por el Papa para presidir el arzobispado de Malinas, Bruselas, en Bélgica, Joseph de Kessel expresó su decepción respecto a que el recién concluido Sínodo de la Familia del Vaticano no llegó lo suficientemente lejos para permitir la comunión de los católicos divorciados vueltos a casar. El sínodo quizá no haya producido los resultados concretos que se esperaban, tales como permitir que los católicos divorciados y vueltos a casar reciban la comunión, dijo el arzobispo de Kessel. Pero es increíble verlo como un signo de una Iglesia que ha cambiado. La mentalidad realmente ya no es la misma. Quizá yo sea una persona cuidadosa, pero creo que deberíamos estar acelerando el tiempo, continuó el arzobispo. La misericordia es una palabra importante para mí, pero de una forma u otra aún es un tanto condescendiente. Me gusta tomar las palabras con respeto y estima para el hombre a quien se dirige, y eso debería ser un valor que nosotros como cristianos compartimos con la cultura predominante. El arzobispo electo de Kessel, identificado como progresista, ha hecho declaraciones a favor de la apertura a la homosexualidad y de otros temas que se oponen a la enseñanza de la Iglesia. Se cree que de Kessel, protegido del cardenal Gottfried Daniels, debe su denominación al exarzobispo de Bruselas. Presentar al mundo el mensaje de Cristo y no las opiniones propias es la misión de la Iglesia. Esto lo ha recordado el cardenal Müller en Chile. El trabajo de la Iglesia no es reflejar las opiniones de sus miembros. La tarea de la Iglesia es reflejar los puntos de vista de su cabeza y fundador, Jesucristo, recordó el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe al presidir la misa inaugural de la Asamblea Plenaria del Episcopado chileno. El purpurado comenzó su homilía diciendo que es sorprendente la manera en que Dios confió su mensaje al mundo. Jesús nunca escribió un libro ni dejó nada físico relacionado con su persona. En cambio, entregó sus enseñanzas a sus discípulos, específicamente a 12 hombres comunes y corrientes, y les dijo que evangelizaran a todo el mundo. Y agregó que aunque para nosotros pueda resultar extraño, sean cuales sean sus razones, el Señor no sigue el plan de marketing del mundo con todos sus métodos ruidosos y molestos. Hoy, una purificación dolorosa está en curso, pero igual que el día en que Jesús derribó las mesas, la purificación es dolorosa e inquietante. Que haga su trabajo. Mantengámonos fieles y no nos desanimemos. Algunos se fueron, pero nosotros permanezcamos fieles, en diálogo con Jesús en su Iglesia. Para finalizar, el cardenal destacó que el trabajo de la Iglesia no es reflejar las opiniones de sus miembros. La tarea de la Iglesia es reflejar los puntos de vista de su cabeza y fundador, Jesucristo. Tras los atentados de París, los obispos europeos han pedido a los políticos del continente que den un paso adelante para formar de forma eficaz una política de exteriores y de defensa común. El salvajismo de los atentados terroristas en París exige una respuesta del mundo civilizado. Nuestra seguridad colectiva y nuestra libertad para vivir unidos en paz están en cuestión, afirma en un comunicado el padre Patrick Daly, secretario general de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Comunidad Europea. Los ataques perpetrados contra el pueblo de París nos llenan a todos de repulsión. Están más allá del desprecio. Mis pensamientos y oraciones van a las víctimas de estos actos de violencia sin sentido y a sus familias. Francia no puede ceder a campañas de terror o a ataques violentos. Tampoco Europa.
Un salvajismo como del que hemos sido testigos en París exige una respuesta del mundo civilizado. Es vital que Europa presente un frente unido frente a la amenaza terrorista y que también esté unida en su política de exteriores y defensa. Las fuerzas que actualmente amenazan a Europa no respetan las fronteras nacionales. Es imperativo que los 28 Estados miembros de la Unión Europea actúen juntos más eficazmente. Nuestra seguridad colectiva está en cuestión, igual que nuestra libertad para vivir unidos en paz. La actualidad comentada de esta semana está dedicada a comentar las similitudes que hay entre el proceso que se siguió para aprobar el aborto y el que se está siguiendo actualmente para aprobar la comunión de los divorciados vueltos a casar. Cuando comenzó el debate en torno a la posible comunión de los divorciados vueltos a casar, algunos ya vimos y dijimos que posiblemente se iba a seguir un proceso equivalente paralelo al que se había seguido con el aborto. Es un proceso en 4 etapas y una quinta que está comenzando ya. La primera etapa con el aborto, hay que recordarlo, fue la de presentar a la opinión pública un caso que se llamaba caso lacrimógeno. Una menor de edad, divorciada, a ser posible por su malvado padrastro, y que se encontraba en un caso terrible, incluso con peligro de su vida. Bueno, caso lacrimógeno que movía a la opinión pública y no importaba si era verdadero o no, o si era representativo o no de lo que sucedía de verdad con el aborto. Eso servía únicamente para disponer a la gente, a la opinión pública, a favor de la aprobación de una ley del aborto. En el caso de los divorciados vueltos a casar, de la comunión de los divorciados vueltos a casar, el caso lacrimógeno, por ejemplo, ha sido el que se ha presentado en el recién clausurado Sínodo de los Obispos. El niño que va a tomar su primera comunión y en el momento en que va a comulgar parte un fragmento de la hostia consagrada para dársela a su papá divorciado que no puede comulgar. Bueno, por lo tanto, se parte en una primera etapa, un primer paso del proceso de presentar a la opinión pública un caso que golpea la sensibilidad y que hace que esa mayoría de gente que quizá no piensa tanto en el por qué las cosas tienen que ser como son, sino que se mueve más a golpe de sentimiento, se predisponga a favor de lo que se quiere introducir. En un caso el aborto, en otro caso la comunión de los divorciados vueltos a casar. Después viene un segundo paso. Una vez que se ha aprobado eso, se amplía ese es el segundo paso. En el caso del aborto, después de haber aprobado el aborto en 3 supuestos, como era la violación, el peligro grave de salud para la madre, o que el nuevo hijo presentase grandes problemas de tipo de salud, algún síndrome peligroso, se amplió a un cuarto supuesto. Ya no era la salud de la madre, sino que era la salud psíquica de la madre. Y este cuarto supuesto se consideró, realmente se aplicó como una especie de trampa, un coladero por el cual valía todo. Al final incluso con unos certificados de psicólogos que eran completamente falsos. En el caso de la comunión de los divorciados, una vez que se aprobara que pueden comulgar, se amplía, es decir, se amplía no solamente a los divorciados vueltos a casar, sino se amplía también, por ejemplo, a las parejas que conviven sin casarse o a los homosexuales que tienen relaciones esporádicas o que tienen relaciones con su pareja fija. Y en el caso de la comunión de este tipo de personas, naturalmente se va a apelar, como en el primer caso, la comunión de los divorciados, se va a apelar a la conciencia, se va a apelar al foro interno, se va a apelar a la discreción de un sacerdote que se supone que es sabio e incluso santo. Bueno, por tanto, 2 etapas que son equivalentes. Después hay una tercera etapa que se ha seguido con el aborto, y la tercera etapa es la de decir, bueno, una vez que tenemos esto aprobado ya, hay que darse cuenta de que es muy desagradable decir que esto sigue siendo un delito, ¿no? De verdad que es un delito despenalizado en estos supuestos, bueno, pero sigue siendo un delito y esto es bastante desagradable, ¿no? Bueno, pues hay que suprimirlo y hay que dejar de considerar delito
todos estos casos de aborto para considerarlo un derecho. Y ya tenemos, por lo tanto, el aborto no solo despenalizado, sino transformado en un derecho. Bueno, y en este caso, el equivalente con el proceso de aceptación de la comunión por personas que no pueden comulgar, equivale a suprimir el concepto de misericordia. Y esta semana el nuevo obispo de Bruselas, Monseñor de Kissel, ha hecho unas declaraciones precisamente en este sentido, diciendo que la palabra misericordia aplicada a la posibilidad de que los divorciados vueltos a casar, convivientes y homosexuales puedan comulgar es una palabra que implica una cierta condescendencia, dice el obispo, y que por lo tanto no deja de ser un poco ofensiva. No se trata de que por misericordia, en tu caso concreto, apelando a tu conciencia y al consejo y apoyo de un determinado sacerdote condescendiente, por misericordia tú puedas comulgar. Eso es molesto y que por lo tanto hay que suprimir el término misericordia. Repito, el equivalente a lo que sucedió con el caso del aborto. Hay una cuarta etapa en la cual ya estamos entrando en el aborto, y esa cuarta etapa sería la de decir, una vez que esto está considerado un derecho, ahora hay que tener en cuenta que los que se manifiestan contra este derecho están yendo contra no solamente lo aprobado legalmente, sino también lo aprobado desde un punto de vista ético. Es un derecho y por lo tanto hay que perseguirles. Viene la persecución contra los que están en contra del aborto. Esto no es una broma. En determinados países esto ya tiene consecuencias serias y desde luego en cada vez más sitios hay persecución contra los que, por ejemplo, se manifiestan pacíficamente en la calle rezando el rosario delante de un abortorio, de un centro donde se hacen abortos. A estos ya hoy se les persigue, no hacen nada, pero se les persigue. Si unas señoras desnudas o semidesnudas entran en una catedral católica durante una misa y empiezan a gritar y a insultar, no pasa nada. Ha ocurrido hace muy pocos días con una sentencia de un tribunal en París a favor de unas mujeres que hicieron esto en la catedral de Notre Dame. Si una persona está delante de un abortorio rezando el rosario o simplemente teniendo una pancarta, a esa persona en cambio ya empieza a perseguírsele. Es decir, la ley, lo que ya dijo Benedicto XVI que estaba ocurriendo, la ley actúa a favor de ese relativismo, convirtiéndose en un instrumento de la dictadura del relativismo. Esto va a tener muy probablemente su equivalente también en el caso de la comunión de estas personas que no pueden comulgar, pero que se les va a permitir comulgar. Primero se dice que por misericordia y después se dice que tienen derecho a ello. Y por lo tanto, el cuarto paso es decir, todos aquellos que no están de acuerdo y que insisten en que ese tipo de personas no pueden comulgar, todos aquellos están yendo contra un derecho de alguien y por lo tanto están siendo fariseos, esto ya se está diciendo, están siendo personas sin corazón, personas duras, personas que no están siendo fieles a Jesucristo y probablemente van a sufrir un ostracismo en el caso de que sean sacerdotes y ahí vendría la quinta etapa, el culmen de la persecución o expulsión de la Iglesia, excomunión o moverte y empujarte de tal modo que no te quede más remedio que marcharte. Esto puede parecer exagerado, pero si uno compara lo que ha sucedido con el aborto y se ve que están siguiendo punto por punto los mismos pasos, a mí no me parece que sea tan difícil que se produzca. Sinceramente creo que solo el Espíritu Santo, con una intervención extraordinaria por su parte, puede evitarnos que terminemos en este camino, que terminemos en este final que ya se ha recorrido con el aborto y que se está empezando a recorrer puntualmente, paso por paso, de una forma paralela con el caso de la comunión. A los divorciados vueltos a casar, después a los que conviven, después a los homosexuales que practican y después que terminarán seguramente intentando poner fuera de la Iglesia a todos aquellos que seguimos diciendo que hay que ser fieles a Jesucristo y no fieles a lo que el mundo nos pide hoy. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Llegamos así al final de nuestro informativo semanal.
No olvide que si quiere estar al tanto de lo que sucede en nuestra iglesia, consulte nuestra página web de noticias y apologética, católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.